Buen día, nosotros somos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El día de hoy hablaremos sobre la tabla de bloques para la clase de herramientas computacionales en la ingeniería del Grupo 1 y M24 al cargo del profesor MNC Hipólito Ruiz Martínez. Este equipo está conformado por su servidora Castro Rosiles Bárbara Melani. Y mi nombre es Selene Estrada. Dentro de las herramientas de programación es importante planear tu programa antes de comenzar a codificar. Hay dos enfoques comunes, que es usar un diagrama de flujo o usar un pseudocódigo. Por eso, el objetivo de este video es que al alumno se le facilite la visualización de la estructura de un programa con un diagrama de flujo. Dentro de nuestra tabla de bloques tendremos los siguientes elementos. Estos son el nombre, la figura, la sintaxis, tanto para MATLAB como para la Texas, y la descripción. Para comenzar tenemos la siguiente figura, la cual en nuestra tabla de bloques es un círculo con la letra I dentro, lo que nos indica el inicio de nuestro diagrama de flujo. Dentro de la sintaxis, para MATLAB no hay, pero para la Texas es el nombre del programa. La flecha hacia abajo nos ayudará a darle continuidad. Ahora tenemos la siguiente figura. Su nombre es la terminación. Esta consiste en un óvalo pequeño, pero dentro del mismo se encuentra la palabra fin, indicando el final de nuestro diagrama de flujo. El hecho de que ya no tenga una flecha abajo y solo arriba confirma su final. Dentro de la sintaxis para MATLAB no hay, y para la Texas es program. Con la siguiente figura tenemos el nombre de la lectura de datos o entrada de datos. En la tabla la figura es un rectángulo que a un lado en su superior izquierdo asemeja una tarjeta perforada con la cual alimentaban la computadora al inicio de la programación. Dentro del bloque se enlistan las variables de cada valor numérico que deseamos introducir. Para separar o como separador utilizamos la coma. En su sintaxis para MATLAB es la variable, el signo igual y se escribe o selecciona input, abrimos paréntesis y comillas. Por último, indicando el final del párrafo colocamos punto y coma. En la Texas escribimos o seleccionamos request, abrimos comillas y para poder colocar la variable vamos a separarlo con una coma. La siguiente parte de la figura es la salida de datos o impresión de resultados. Este bloque es curioso, pues intenta representar la alimentación de una hoja a una impresora de matriz de un punto donde se impriman los resultados dentro del bloque. Aquí se enlistan las variables cuyo valor numérico deseamos ver. En su sintaxis para MATLAB es div, abrimos paréntesis y se coloca la variable. Después abrimos o seleccionamos display. Nuevamente abrimos paréntesis, se coloca la variable y cerramos. En su sintaxis de la Texas, nuevamente se coloca div y en lugar de paréntesis colocamos comillas, separamos con la coma y se coloca la variable. Después llegamos a la figura de la asignación. Esta es un rectángulo con una flecha de sentido de derecha a izquierda de manera tal que lo que está del lado derecho asigna a lo que está del lado izquierdo. En el lado derecho podemos usar variables, constantes o expresiones algebraicas, mientras que en el lado izquierdo se puede usar variables. En la sintaxis para MATLAB se asigna con el signo igual y en la Texas se asigna con dos puntos y el signo igual, o también se puede asignar con una flecha de sentido de izquierda a derecha. La siguiente figura tiene como nombre bloque de condición o block if. Esta es un rectángulo con dos semicírculos en ambos extremos. Dentro del bloque se efectúa una pregunta de comparación mediante los símbolos o los signos matemáticos del lado derecho. El signo de comparación lo podemos usar con variables, constantes o expresiones algebraicas.
En el lado de comparación también podemos utilizar variable, constante o expresiones algebraicas. En la sintaxis para MATLAB es if, la variable mayor que, el signo igual y se coloca otra variable. Verificamos que el camino sea sí. En caso contrario, si el camino es no, continuamos en else y posteriormente se cierra con end. Para la Texas es if, la variable, posteriormente el signo de desigual mayor que, nuevamente otra variable y cerramos la asignación con them. En caso de ser no, nuevamente se coloca en else y se cierra con en if. La siguiente figura se muestra el diagrama de flujo un tanto más estructurado. A este se le llama block if anidados. Son estructuras block if dentro de otras estructuras block if. Las anidaciones son infinitas. Solo existe el concepto de anidación cuando las estructuras son del mismo tipo. Dentro de la sintaxis para MATLAB es parecido al bloque anterior, ya que nuevamente ocuparemos if, la variable mayor que, el signo igual y otra variable. Si el camino es sí, se pondrá algo, en este caso lo vamos a llamar algo A. Si el camino es no, lo llamaremos algo B y se cierra. Continuamos otra vez con else y se colocará otro if, ya que el camino es no pero nos está dando otra opción. En este caso colocamos B, colocamos el signo de semejanza e igual y otra variable. El camino que es sí, se coloca algo, lo llamaremos algo C, y si el camino es no, lo colocamos debajo de else y será nuestro algo D. Para poder terminar con este ciclo se colocarán dos en if. Continuaremos con el block if compuesto. Dentro de este bloque se realizan más preguntas de comparación unidas con los prefijos and y or. De las salidas sí y no se determinan de acuerdo a lo siguiente. Para MATLAB, si A es mayor que B y si B es mayor que C, si cumple con estas condiciones, el camino es sí. Si solamente cumple con la primera condición, el camino es sí, posteriormente no. Si cumple con la segunda condición, el camino es no y luego sí, no. Si no cumple con ninguna de estas condiciones, el camino es no. Para la Texas, si cumple con estas condiciones, el camino es sí. Si solo cumple con la primera condición, el camino es sí, no, sí. Si cumple con la segunda condición, el camino es no, sí, sí. Si no cumple con ninguna de las condiciones, el camino es no. Usar block if compuesto nos permite juntar block if simples y estos son los anidados. En la sintaxis para MATLAB colocamos if si la variable A es mayor que B y si la variable B es mayor que C, continuamos en el camino de sí y colocamos algo A. Si no cumple con alguna de estas condiciones es else y algo B. Cerramos con end, posteriormente continuamos con else, abrimos if y nos da otra opción que si A es mayor que C. En caso de que este sea sí, colocamos algo C. En caso de que sea no, continuamos por el camino de else y colocamos algo D. Nuevamente para cerrar son dos en. Para la Texas colocamos if si la variable A es mayor que B, posteriormente end. Si A es mayor que C, cerramos con then. Si el camino es sí, colocamos algo A. Si el camino es no, colocamos algo B después de else y cerramos con end if. Posteriormente, si continuamos con el camino de no, es else, pero se brinda otra pregunta de si A es igual a C. En este caso colocamos a if, B es igual a C, cerramos con then. Si el camino es sí, colocamos algo C. Si el camino es no, colocamos algo D después de else
y nuevamente cerramos con 2 en if. La siguiente figura muestra un bluff if compuesto anidado. Nuevamente son estructuras bluff if dentro de una u otras estructuras bluff if. Las anidaciones son infinitas, solo existe el concepto de anidación cuando son estructuras del mismo tipo. La sintaxis para MATLAB es parecida al anterior bloque. Sin embargo, aquí hay una pequeña diferencia, ya que utilizaremos una i con las opciones que nos estarán dando para el block if. En este caso colocamos if, la variable a es mayor que b, doble i, y b es mayor que c. Si el camino es sí, colocamos algo 1, si el camino es no, colocamos algo 2 después de else y cerramos con en. Posteriormente colocamos nuevamente else. Para continuar con el camino del no, nos da la opción de if, de si b es mayor que c y si b es igual a c. Si el camino es sí, colocamos algo c. Si el camino es no, colocamos algo d después de else y cerramos con doble en. En la sintaxis de la Texas se coloca if de a es mayor que b, en b es mayor que c y cerramos con then. Si el camino es sí, colocamos algo a. Si el camino es no, colocamos algo b después de else y cerramos con en if. Si el camino sigue siendo no, colocamos después del else if con la opción de b es mayor que c, en de b es igual a c, cerramos con then. Si el camino es sí, colocamos algo c. Si el camino es no, se coloca después de else algo d y nuevamente cerramos los ciclos con doble en if. A continuación vamos a analizar la estructura del switch case. La figura de esta estructura es un rombo con cierto número de opciones de salida dependiendo del valor numérico que seleccione el usuario. Estos los trasladará al case correspondientes. Los case son infinitos, también pueden haber anidaciones de switch case y pueden ser infinitas. La sintaxis en MATLAB es la variable es igual a input, paréntesis, y te abre las opciones de switch de variable, que es el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4, el caso 5 y posteriormente cerramos con en. Para la Texas no hay sintaxis. Ahora comenzaremos con la estructura del ciclo while. Esta sentencia o comando de programación no tiene una sola estructura o bloque. Como tal, es necesario 3 bloques o etapas de establecimiento. Etapa 1, de asignación. En él se asigna el valor inicial a la variable que controla el ciclo. Etapa 2, condición o pregunta de comparación while. Se traduce mientras la condición se cumple si está dentro del ciclo. De lo contrario, si no cumple con la condición, se abandona el ciclo while. A el ciclo while se le conoce como ciclo contador. En la etapa 3, el incremento o decremento en 1, en 2, etc. La variable de control no necesariamente debe ser incremento, también se usa como decremento. En la sintaxis para MATLAB utilizamos while, la variable, el signo de mayor que, igual a, y colocamos otra variable que es la que controlará el ciclo. En este caso utilizaremos el 10 como ejemplo. Para asignar es la variable es igual a la variable asignada más 1. No hay que olvidar colocar el punto y coma. Posteriormente cerramos con en. La sintaxis para la Texas es la variable, dos puntos, es igual a 1. Abrimos ciclo while, la variable, y del lado derecho ponemos que 10 es mayor que la variable asignada. Para la asignación nuevamente es la variable, dos puntos, igual a la variable más 1. Para cerrar este ciclo es en while. Por último tenemos el ciclo for, que es como se muestra en la figura.
Para esta estructura se agrupan las 3 etapas del ciclo while. Para esto hay que tener cuidado porque no se ejecuta ninguna pregunta de comparación. Simplemente es un recordatorio de la variable del ciclo donde se tiene el inicio y el final del recordatorio numérico de esa variable. Dentro de la sintaxis para MATLAB es for la variable k igual a la variable n, y para la asignación es el término por la variable k igual a la variable k más 1 y cerramos con n. Para la Texas es for la variable k igual a la variable n y se asigna con el término por la variable k igual a k más 1. Ahora realizaremos un ejemplo con un block if compuesto con los siguientes datos. Dadas las 3 magnitudes enteras originalmente ordenadas de mayor a menor, que se nos indique si forma un triángulo y qué tipo de triángulo es de acuerdo a la siguiente clasificación. 3 lados iguales tipo equilátero, 2 lados iguales y uno diferente tipo isósceles. 3 lados distintos es un tipo escaleno. Recordando el inicio de nuestra tabla de bloques, en este caso será un círculo con la i dentro. Después colocaremos la lectura de datos o entrada de datos. Dentro enlistaremos las variables que separaremos con coma. Ahora sigue la parte del block if compuesto, en donde se realizará la pregunta de comparación. En nuestro caso será si A es igual a 0 o si B es igual a 0 y si C es igual a 0. Si el camino es sí, lo colocamos de nuestro lado izquierdo y ponemos las razones. Para que estas las podamos ver reflejados en la pantalla, se colocará con la salida de datos o impresión de resultados. Debido a que todas nuestras magnitudes dan 0, colocamos que no puede verificar si es un triángulo porque al menos una de las magnitudes es 0. E imprimimos con las variables correspondientes, en este caso A, B y C. Ahora, si nuestras variables no son igual a 0, nos vamos por el camino del no y realizamos la siguiente pregunta de comparación. Si A es mayor que B, si A es mayor que C y si B es mayor que C. Si nos vamos por el camino del no, nuevamente damos nuestras razones. Las magnitudes enteras positivas no están ordenadas de mayor a menor, entonces no podemos decir si forma un triángulo y posteriormente mandamos a imprimir con nuestras variables A, B y C. Ahora, si nos vamos por el camino del sí, nuevamente haremos nuestra pregunta de comparación, la cual es si B más C es mayor que A. Si tomamos el camino del no, vamos a indicar que no se puede formar un triángulo. Pero si nosotros escogemos el camino del sí, indicamos que sí puede formar un triángulo. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que vamos a realizar otra pregunta de comparación, la cual es si A es igual a B y si B es igual a C. Si escogemos el camino de no, indicamos que es un triángulo tipo equilátero. Si escogemos el camino del sí, nuevamente haremos nuestra pregunta de comparación, si A es mayor que B, si A es mayor que C y si B es mayor que C. Si escogemos el camino de no, indicamos que es un triángulo tipo escaleno. Y si nos vamos por el camino del sí, indicaremos que es un triángulo tipo isósceles. Ahora vamos a juntar nuestros resultados de la siguiente manera para poder colocar la terminación, que es el óvalo pequeño con la palabra fin dentro. Y de esta manera quedaría nuestro diagrama de flujo. Con esto concluimos con la clasificación de la tabla de datos para un diagrama de flujo. Gracias por ver este video. También se le agradece al profesor Hipólito por lo aprendido dentro de la asignatura.